I think we're gonna go back inside because this place looks fucked. Yo el año pasado perdí a mi mamá. Y mi mamá era prácticamente lo único que tenía. Hoy en día en tu misma casa te asalta ahí, no estás segura, no estás segura. Nosotros que trabajamos, producimos el país, pagamos impuestos, tenemos que estar encarcelados nosotros. Los hombres, ¿Ya? que cambien los hombres, por favor. ¿Alguna experiencia mala con los hombres? Muchas. Fucking hell, dude. Yo me paro en un semáforo y se me para la municipalidad, me dan golpe y me montan y me quitan toda la mercancía. No, allá no. Yeah. Allá te buscan la manera de que vos podrás. Good morning, ladies and gentlemen. We're gonna do the second part of the election of Chile because Chile has 2 rounds and today is Thursday and round 2 finale of the election is happening this Sunday. We're gonna expand ourselves, so we're gonna go to 4 different suburbs of Santiago, a little bit of everything, a bit of a posh area, a bit of a more, you know, working class area. Just interview people and see how they are feeling for the election coming up. So without further ado, we'll just get straight into it. Right now, we're starting off in Recoleta. This area is a little bit more, a lot of migrants have come here from all over the world, so it's a lot of a hard working class. We have a massive market over there and over here. We'll go around and interview some people and get their ideas. Yeah, so as you can see, this area is way more run down. Street vendors everywhere. I think we have a market here. So I'm just trying to find a spot where it will be ideal, kind of stop around, interview people. But I do know that a lot of people here probably don't want to be interviewed too much, but hey, you never know. So, doggy. I think I've made it to the heart of this place. It's massive, holy fuck. The more I walk, the sketchier it looks. Looks fucked. And I'm gonna get robbed now. I think we're gonna go back inside because this place looks fucked. This is where you die, bro. So I'm gonna get back inside. I feel like I got marked. Fuck, I just want to interview people, kind of. Yo actualmente estoy estudiando sociología y también agricultor, produzco tomate. Realmente el país no está mal, pero como educación, pero nivelarla más que nada, pero o sea que se nivele tanto pobres con ricos, pero sea como un tema preocupante en este momento. No veo, soy de izquierda y no jamás votaría por la derecha, por un fascista, por alguien que no sabe responder o que a todo dice depende, o por alguien que realmente o quiere quitarle todos los beneficios sociales que ha ganado. Yo actualmente vivo en Santiago Centro. Yo soy profesor por clases en la universidad. Principalmente la desigualdad social y la precariedad laboral en general. Lo digo como alguien que vive en la precariedad laboral. Yo suena muy pomposo decir soy profesor universitario, pero la verdad es que yo semestre a semestre estoy rezando porque no me quiten las horas que tengo. Lo que se dice aquí profesor taxi. Taxiando porque no tengo contrato fijo. Voté por Yanir Jara y también en la primaria voté por Yanir Jara. ¿Y qué hace Yanir Jara tan distinto a las diferentes personas de izquierda? Porque siento que ha tenido mucho más ritmo, más apoyo. Jara, a diferencia de las otras candidaturas anteriores que se supone que pertenecen al progresismo, es una persona que tiene una cuestión personal de ella, que es una persona que gestiona muy bien, concreta las cosas, sabe que quizás lo que va a lograr concretar no es lo mejor, pero es lo mejor que se puede conseguir en ese momento y es un paso hacia adelante. Tiene una capacidad de diálogo y una muñeca política que yo no había visto nunca, ni siquiera Michelle Bachelet. Kast no es solamente una persona de derecha, es una persona que, siendo de ultraderecha, está inscrita en un... Ese personaje se inscribe dentro de un movimiento global actualmente que no se veía desde los años 30 del siglo XX, desde el periodo entreguerras. No tiene parangón con nada de lo que hemos visto hasta ahora. Y es una cuestión muy peligrosa porque implica un deterioro institucional, un deterioro democrático, que es lo que estamos viendo ahora en Argentina, por ejemplo. Alright, so we're gonna stay here and then we're gonna ask people what they think. Recoleta esta comuna, guardia de seguridad, que se ponga orden en el tema de la migración. Bueno, era por un candidato de derecha, pero ahora lógico que voy a votar por Kast.
Soy jefe de operaciones en una empresa de distribución. Llevo 4 años en esta empresa. A diferencia de lo que piensa la oposición de la derecha, que yo soy de izquierda, claramente han habido muchos avances con el gobierno actual y esperamos que con el próximo que siga así. Siga así. Una persona de ultraderecha como Kast. No soy empresario para poder guiarme como piensa la mayoría de la gente que vota por Kast, porque él está en contra de la PGU, está en contra de las 40 horas, quiere que nuestras indemnizaciones sean pagadas por nosotros mismos, que somos los trabajadores, entonces no tiene ningún sentido. Porque siento que Jara ha agarrado un poco más de ritmo que normalmente con otras candidaturas. Ella ha dicho libremente que a pesar de ser del Partido Comunista, ella deja su partido al ser gobernante de un país. Esa frase es fundamental para poder comprenderla, porque nosotros como chilenos no podemos centrarnos en un punto como muy marcado, es decir, o soy de ultra izquierda o de ultra derecha, tiene que haber un consenso. Ha tomado propuestas de Matei, por ejemplo, tomó un par de propuestas de París y fueron candidatos que lamentablemente no pasaron a segunda ronda. En Guachuraba. Trabaja, estudia. No, yo emprendedor, acá hay más oportunidad laboral. La primera vuelta voté por Kast, porque no sé, encuentro tantas las otras cosas que combatan la delincuencia, ¿no? Con amor, como lo dice. No, pues si igual hace falta una mano dura. Si no me gusta ninguno, sí. Tiene que votarse la multa. Yo soy de Perú, pero radico acá. 20 años. En Quinta Normal, Cerro Navia. Cerro Navia, ya yo he ido a los dos lugares. ¿Sí? Sí. Conserje y de aseo, seguridad, trabajo, porque como soy extranjera, igual nosotros venimos a hacer los trabajos que no hacían los chilenos. Que los peruanos veníamos a quitarle la pega. Yo voté por Cash, por esta también. También voy a votar por Cash. ¿Alguna cosa que le llame la atención aparte de todos los otros candidatos de la derecha? ¿Por qué él? Porque lo veo más serio. Para llevar un país tiene que ser con seriedad, tiene que ser con amor, tiene que ser las tres cosas. Sí, el balance perfecto. Y él trae el cambio. Soy comerciante. ¿Se ha sentido apoyado los últimos 4 años el gobierno actual? Horrible el gobierno de ahora. Ya. ¿Alguna razón en específica? Horrible. Su gobierno todo. La salud, la educación y más seguridad. Por Franco Parisi. ¿Y ahora en la segunda vuelta por quién va a votar? Voy a votar nulo. Nulo. ¿Alguna razón donde no se sienten identificados ninguno de los candidatos? Porque no me representa ninguno, ni Jara ni Kast. Solamente mi voto es a Franco Parisi. Ay, qué linda. De la Comuna de Independencia. Mi ocupación es el comercio, las ventas, las relaciones públicas, todo eso. ¿Chocolatito y trabaja aquí en la feria acá? No, en todos lados, en todo Santiago. ¿Lo que más le preocupa en este momento en Chile? Es... buena pregunta. ¿O qué podría ser lo que le gustaría que Chile cambiara, como diciendo, sí, este es mi país, me gusta que haya este cambio? Los hombres, cambien los hombres, por favor. ¿Alguna experiencia mala con los hombres? Muchas. Y la última pregunta, ¿por quién votó la última ronda y por qué? En realidad la última ronda no voté. ¿Y la que viene ahora? Votaría por Jara, porque siento que Jara está más como enfocado en lo que realmente necesitan los chilenos, en cambio Kast está enfocado en lo que necesitan los empresarios y la gente con mucho dinero. Eso. Alright guys, that was Recoleta in a nutshell. Now we have arrived at La Moneda, the gorgeous Chilean flag. So right here we'll start interviewing some people, seeing what they think, then moving onwards. I gotta be quick because the sun is going down. Yo el año pasado perdí a mi mamá. Era prácticamente lo único que tenía, porque me quedé entre comillas a cargo de mi hermana mayor y mi papá. Y con ellos no me llevo bien. Y ahora en este momento estoy en situación de calle. Hoy día quería volver a mi casa en la noche, pero no tengo ganas. Y no se lleva bien con ninguno de ellos. Me hace mucha falta mi mamá. Me imagino. El año pasado también ella falleció en septiembre. Y yo estuve a punto de fallecer un mes antes. ¿Hay programas en el gobierno actual que le den oportunidades para salir de la calle o por una situación similar a la de usted? Que dicen que hay ciertas cosas, aquí la salud para el pobre no es buena. Por ejemplo, yo estuve internado en la posta central 6 días. Yo tuve un derrame cerebral. No sé por qué sigo vivo, me encantaría haber partido. Ahora estaría conmigo. Pero eso significa que algo todavía tiene que estar acá por algo. Algo tiene que suceder todavía para que usted antes se vaya a ver a su mamá. Estas personas que yo he conocido en la calle, que algunos tienen ciertos vicios, son gente buena, los voy a agarrar, los voy a tirar acá al pasto, les voy a comprar una cerveza, algunos toman. Yo no tomo, yo tomo Coca-Cola. Y vamos a conversar de lo humano y lo divino, quiero conocerlos más y después los voy a meter a en su mente, su corazón, sí, su alma. Y a ver qué es lo que les gusta. Me hizo un tratamiento farmacológico en cuanto a pastillas, que a lo mejor me ayudó a
esto es un poco más ordenado, más claro. Pero ella no me citó ningún control médico. Mínimo Sí, uno. un error, sí, a ver cómo va. Ella ha dicho, quiero volver a ver a Víctor. Sí, la preocupación de... Nací en la Florida, pero ahora vivo en Providencia. ¿Y su ocupación? Soy geóloga. ¿Qué hacer mejorado en Chile en este momento? En Chile, muchas cosas, pero yo creo que lo principal es el acceso a la educación, que fuese para todos, sin distinción, y también que sea de calidad, potencie el pensamiento crítico y analítico y que las personas puedan dedicarse a lo que realmente quieren. Lo que le apasiona. Creo que también la democratización del acceso al conocimiento, de lo que ya hay, como que no sea solo de una élite que tuvo privilegios que está para cerrado. acceder al conocimiento. Voté por Janet Jara la primera. Es quien mejor me convence sus propuestas, aunque debo decir que siento que queda un poco el deber la parte de medio ambiente, esa visión de Estado, que yo no creo que achicar el Estado sea beneficioso para el país cuando la situación es tan desigual. Si todos tuviéramos como un estándar de vida, un estándar de ingresos más amplio, cuando hay tanta desigualdad entre una cúpula de personas versus la gran mayoría de las personas, creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. ¿Alguna cosa que tiene Janet Jara que sea distinto a las otras candidatas anteriores de la izquierda? Que lleva harto tiempo trabajando en gestión pública, como funcionaria, como trayectoria en eso. Y creo que muchas veces ha pasado que son o congresistas o directamente han pasado a la presidencia en algunos casos, pero generalmente han pasado por el Congreso nomás. Pero ella también ha pasado por otras instituciones que la labor administrativa igual es harta. Yo ahora que he trabajado en el sector público, que es algo que nunca te enseñan en la formación profesional, entonces creo que tener experiencia en eso y optimizar los procesos, como modernizar el Estado, ayudaría bastante. Como por ejemplo lo hemos visto ahora que con las fiscalizaciones de Contraloría, por ejemplo, con un Estado más moderno, se permite detectar irregularidades de manera más fácil. Efectiva, sí. Y otra cosa que me convence también mucho de ella es su campaña por levantar el secreto bancario para funcionarios públicos. Yo creo que de todas las áreas, o sea, desde, ¿cómo sería yo? Un cargo técnico, hasta la presidenta. Hasta arriba, sí, ya. Ahora vivo en la Florida, me acabo de cambiar hace poquito. Administración pública. ¿Se ha sentido apoyado en su trabajo? Sí, súper, me he sentido súper apoyado. Qué bueno. Es un equipo igual, bastante dinámico, bastante joven, entonces... O sea, mi primera preocupación es el futuro, lo que se viene para la sociedad en concreto. Viene el ver el bienestar de mis padres, el de mi abuelo, y si en algún momento uno quiere formar una familia, también ver el futuro de sus hijos. Ya, sí. Entonces, eso es lo que más me preocupa en lo que se está dando actualmente las decisiones políticas. Sí, sí. Sí, no solo aquí, pero yo siento que en muchas partes del mundo está pasando algo similar. Yo voté por Jara. ¿Ya? En la primera vuelta igual. Yo me considero una persona igual de izquierda, dado que mi familia igual es de un contexto más de fuerza, campo, entonces no hemos sabido, por ejemplo, saber contrastar las desigualdades que hoy en día se viven en Chile. Soy de regiones, es un poquito difícil el tema de estudiar fuera de su región. Tiene algo que mucha gente le ha gustado de ella, parece. ¿Qué es? Sí, yo creo que simula las características que tenía Michelle Bachelet en su tiempo, en su primer periodo de gobierno. Es el carisma con la gente, lo que es el cariño con la gente y la cercanía con la gente. Alright guys, I was here for 2 hours and people did not want to get interviewed. Alright lads, we have now come all the way to Puente Alto, it's basically a different city within the Santiago area, but it will take you by car at least an hour and a half. But we've made it to the main plaza and it's got a lot of working class people, real hard working people. So we'll try and interview some people in the main plaza here, see what we can get, and hopefully a better reception than the CBD, as people were not keen. En este momento terminé mi cuarto medio y ahora voy a la universidad. ¿Y qué va a estudiar? Voy a estudiar mecánica. Usted que está basado en Puente Alto, para usted, ¿qué sería su mayor preocupación en Chile en este momento? Por lo menos en su comuna. La seguridad más que nada, creo, y el tema de los estudios, que igual a veces se pagan y son caros. Lamentablemente no tenemos mucho el apoyo del gobierno ahora y hay que rezar como para que no salga la gratuidad. Ya. ¿Usted le ha pasado algo en la calle? Sí, he sido asaltada, amenazada igual. ¿Usted por qué votó por la primera vuelta y por qué? Fue nulo. Nulo, porque ya. Yo prefiero votar cuando tenga el conocimiento y esa vez no investigué bien, entonces no tengo conocimiento. Ya estoy viendo si entre Kass o Jara, porque igual me han dicho varias cosas como de distintos puntos, pero si es que no me fijo bien voy a votar nulo. Nulo también. ¿Usted de dónde es? Venezuela. Venezuela. ¿Cuántos años ha estado en Chile? Ahorita 4 años y medio. Puente Alto. Puente Alto. Yo trabajo en una empresa que le presta servicio a Aguandina. El tema aquí de la droga es inaudito. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, hay niños en las plazas, 13, 14 años, aquí lo ven normales, pero de mi punto de vista, por ejemplo, en mi país, así como está, eso es, en cualquier parte eso es inaudito, porque una persona de 13, 14 años estar en una plaza consumiendo, eso no puede ser, porque primero es un adolescente,
y se está violando los derechos de él. Y he visto los mismos padres aquí delante de su por TikTok y eso que a veces me coloco y yo comento y me dicen, no, si no te gusta vete para tu país porque aquí eso es normal. Ellos lo ven normal, pero eso es algo inaudito. En 4 años y medio que yo tengo aquí, yo nunca le puedo decir que me han brindado una ayuda, nada, me lo he ganado todo trabajando. Quieren el gobierno, no, que nos vamos, bueno, está bien, pero nos podemos llevar nuestros bienes. Y la abogada le dijo, bueno, yo tengo 4 años y medio trabajando acá, ¿por qué no me da los bienes? Lo que yo consumí en FP, ¿por qué no me los da? No, que tengo que tener un título, ¿por qué? Si es algo que yo me gané trabajando FP, por horas, sí. Entonces son cosas que a la final uno aquí está prestado, esa es la realidad. El problema de inmigración lo va a haber en todos los países, ¿me entiendes? Y el problema, y la persona sale a emigrar no porque quiere, sino por un buen futuro para sus hijos, No, actualmente ahorita estos gobiernos que se van a lanzar han tomado el tema de la emigración como campaña y eso yo lo veo mal, ¿me entiendes? Porque o sea, la emigración no es como campaña porque están creando como una manera de xenofobia pero inaudita. Como venezolano, o sea, de cualquier nacionalidad, si estoy cometiendo un delito está bien, la realidad, preso, si quieren hacer, pero no pueden mezclar a la persona que está trabajando con la persona que está delinquiendo. Yo soy dueña de casa. Un par de años atrás tú salías tranquilo, ¿ya? Hoy en día en tu misma casa te asaltan. No estáis segura, no estás segura. Mira, imagínate, nosotros que trabajamos, producimos el país, pagamos impuestos, tenemos que estar encarcelados nosotros. Enrejar las casas. Imagínate, puerta, ventana. Asaltaron y a mi hijo con pistola en cabeza. Gritando, iba a comprar alimento para el perro. ¿Cuándo notaron que hubo este cambio de inseguridad que pasó de la nada? Mira, del estallido social. Desde ahí para adelante fue horrible, sí, horrible. La manga, no, pero horrible. es que se fue pero así, como avión. Estoy muy arrepentida y por falta de ignorancia, por no informarme bien, voté por Boric. Pero resulta, cuando salió todo lo contrario, fue como un chachazo que te dieron a ambos lados. En mi casa pasó lo mismo. Quedó, pero dije, no puede ser, manso cagazo que me mandé por no haberme informado, por no haber... ¡Qué horror! Ahora, me he informado más. Entonces, lo bueno que hay, lo miedo que me da si sale casa a la parte de los comunistas, te lo doy firmado, que a mi hermana digo, te lo doy firmado, que van a hacer cualquier huevada para que venga otro estallido social. En su experiencia viviendo en San Miguel y viniendo acá a Puente Alto, ¿para usted cuál sería su mayor preocupación en esas dos comunas que ve? Las dos comunas son pobres. ¿Ya? Hay más inseguridad en la gente, que tanto hay más temor, pero por ejemplo yo todos los días de acá hago el trayecto Puente Alto para mi casa, que es bastante lejos. No te voy a decir que nunca me han asaltado porque sí he sido víctima de la delincuencia más de una vez, pero tampoco es como que salgo a la calle. Entonces no ha visto que no ha visto un incremento muy alto. No, yo creo que sí, creo que está difícil buscar un trabajo sea compatible el sueldo con lo que tú tenés, con lo que tú haces, con lo que tú desarrollas. Que te mereces. Exacto, está difícil, sobre todo cuando no tenía un título, no tenía un cartón que te diga ya. Yo he buscado durante este año, he buscado mucha pega, pero al final termino me quedo en lo que tengo porque al menos es algo seguro y puedo generar lucas, pero sí, creo que es más laboral en este momento, está muy difícil. Alright guys, where were we just before? We were in... Puente Alto. Yeah, we got some good stuff there. Now we are back in Las Condes, which is the posh area of Santiago. So hopefully I can get at least 3 opinions from people here. Then we'll have a whole scope, a spectrum. I don't know what this means. A whole spectrum of the the election. That's what we're recording for. En Las Condes. Estoy estudiando ingeniería comercial. He trabajado como profesor. Y bueno, en gestión y vendiendo cositas, la verdad. A mí una de las cositas que más me gustaría que mejoráramos es un poquito el tema de seguridad. Creo que es un tema urgente a tratar. Ha bajado bastante, creo que igual hay sus teorías medias raras de por qué, porque no... Se hace muy raro también que nadie se haya ido a protestar en estos 4 años, a diferencia de los 4 años anteriores, cuando en realidad ahora estamos más para la cagada que antes. Primera vuelta voté nulo, entonces ¿Sí? ¿Y por qué? Me arrepiento completamente. Pero me arrepiento ¿y la mentalidad que tú tenías en ese momento, por qué votó nulo? La verdad, como que no me gusta acercarme a cualquiera de los dos lados. Sí o sí, yo por pensamiento crítico soy más apegado al lado de derecha, entonces era un gran margen y podía quedar, y cualquiera de los que pasara yo sabía que iba a votar por él. Entonces, y ahora, llegando mañana, ¿qué está pensando en este momento?
no, la veo y no la entiendo. De hecho me da rabia, ¿no? Los debates y todo eso, ¿Sí? yo no soporto verlos. Verlos, ya, sí, sí. Encuentro que ya se ha tomado muy al chiste, muy al... Yo me gusta mucho vivir en el centro, me gusta mucho donde vivo, mi sector es súper tranquilo. Ya. A pesar de que está lleno de inmigrantes, para mí no es un problema. En Iquique solía convivir con muchos inmigrantes en un colegio particular, pero de muchos inmigrantes por la zona franca, y la verdad es que para mí no es problema, pero sí la sociedad es un problema. Ya. De hecho, por ejemplo, del lateral de la Plaza de Armas, se ven los platos de comida como tirados en el suelo, el arroz, el pollo y todas Ya. esas cosas. Y yo creo que eso es lo que más a mí me molesta de mi sector, que es muy notorio, como dice él, de los peruanos. Yo sobre siento todo. que eso es cultura extranjera, por ejemplo los venezolanos cuando se ponen las noches a hacer asado en carrito de súper, eso no es normal para mí, pues no es mi normalidad, pero para ellos es como el pan de cada día. Sí. Yo voté por Jara porque en realidad no soy del sector empresarial, entonces como que en realidad las propuestas de CAS con respecto al sector económico como que a mí no me influyen. También con respecto como por ejemplo a las leyes de aborto, las pastillas anticonceptivas, y más allá de las propuestas lo veo como lo mismo lo que ha dicho su esposa, que es lo que más me preocupa, porque en el fondo es el día a día. Las propuestas pueden cambiar, las pueden aprobar, las pueden rechazar, y en realidad no va solamente en parte por el presidente, sino va también por el Senado, los diputados, que hay muchos sectores, muchos partidos, y en realidad como que no me preocupa tanto ese sentido, sino más como el día a día, como él es con su familia. Sí, le preocupa mucho su familia, él es una persona como súper cercana a su familia por lo que uno ve, pero sí me preocupa lo que ha dicho y declarado su esposa. En verdad el loco tiene una mentalidad así muy machista, muy de derecha, por decirlo así, pues, aunque sea así. Pues. Si la pareja decía que la obligaba a no tomar la pastilla, y no puedo pensar en alguien que dirija un país siendo así. Pues. Sí. Y aparte, sabiendo que Kast es como un personaje, en el fondo él no dice lo que realmente quiere y piensa, como que dice lo que le conviene para ganar votos. And that is all for today. Tomorrow is the actual election because obviously I couldn't record all 4 suburbs in one day. Yep, so we'll see what happens tomorrow. Opinions differ a lot depending on where you go in Santiago. Yeah, I think it's going to be quite a tough call, but very, very interesting. Very interesting to see what people think and how it differs between different neighborhoods. But yeah, thanks so much for watching, guys. Please subscribe if you want to see more content. Obviously, I can't make more content about this specifically, but I can definitely make more content showing more of Santiago and Chile in general. So thanks again for watching, and we'll see you next time.